Finalmente tenemos aquí a Fausto Espotorno que nos va a decir lo que tenemos que hacer mañana. Porque mañana estamos en una situación un poco complicada, todos aquellos que tienen títulos, que tienen dólares, que tienen pesos. ¿Qué pasa en el mundo? Porque si bien a la Argentina le pega más lo que pasó el jueves y el viernes, esto es un tema internacional, mundial. ¿Qué nos espera mañana? Y más de lo mismo, porque mira, recién justo cuando estaban hablando ustedes, estaba viendo los mercados, lo que es el pre-market, sí. Y está cayendo todo. O sea, están cayendo afuera las Bitcoin, están cayendo las bolsas asiáticas. O sea que posiblemente abramos mañana en el mundo con una caída de los activos financieros de vuelta y con un golpe más fuerte para Argentina, porque siempre pongo el ejemplo. Este es el cuento de los tres chanchitos. Sí. Bueno, Argentina tiene la casa de paja, Claro. o menos. Entonces cada vez que sopla el viento a nosotros nos vuela la casa del demonio, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y además es una cosa que viene medio estructural, viene para un rato de correcciones todavía, ¿no? Ahora, vos estás escribiendo sobre temas internacionales, por lo menos vi el otro día Sí. una nota, porque ya del tema local tuviste una experiencia de lluvia ácida. Sí. Pero esto no es culpa de la Argentina. No es culpa de la Argentina, pero sí tiene impacto sobre Argentina. A ver, hoy... Perdón, decirle a la gente de quién es la culpa, ¿de Japón? No, ¿De Estados Unidos? la culpa yo creo que viene por dos vías. Por Estados Unidos, en primer lugar. Por las tasas. Y el déficit fiscal. Estados Unidos es un país que, desde que el último gran ajustador de Estados Unidos fue Obama. Obama ajustó el déficit fiscal que dejó Bush hijo, después de... Pero Bush había tenido, asumió bien, pero después fue toda la crisis bancaria de la subprime. Eso generó todo un paquete fiscal que después Obama sostuvo al principio del gobierno, pero cuando se acabó toda la crisis de las hipotecas subprime, Obama empezó a hacer un ajuste fiscal importante. Cuando asumió Trump dijo, bueno, hay que bajar impuestos y aumentó mucho el gasto social, por un lado, sobre todo para todo el centro de Estados Unidos. Sí. Raro en un conservador que no gastó en militar. De hecho, redujo el gasto militar, pero sí gastó en planes sociales y por otro lado bajó mucho los impuestos, ¿no? Eso genera un aumento del déficit fiscal muy grande. Déficit eterno de Estados Unidos. Que además después lo agarró el COVID y ahí el déficit fiscal explotó. Después se redujo, obviamente, después del COVID. Pero cuando ganó Biden, no lo bajó. De hecho, lo viene aumentando Biden año tras año, ¿no? O sea, se redujo porque dejaron de gastar por el COVID, pero el gasto viene aumentando año tras año. ¿Y qué pasa? Entonces, hoy cuando ven los mercados, ¿quiénes son los candidatos a presidente de Estados Unidos? Son Trump, que aumentó el déficit fiscal en su momento, y Kamala Harris, que nadie espera. Es demócrata que siempre... Que esperan que haga lo mismo. Y que viene de la administración Biden que viene de la administración Biden, tal cual, que es del mismo estilo. Entonces, te encontrás con un escenario hacia adelante de déficit fiscal. Y déficit fiscal significa, vamos a emitir más deuda, eso implica que la deuda de Estados Unidos va a valer menos, y las tasas de interés tienden a ser más altas, a largo plazo, ¿no? Es cierto que ahora la Reserva Federal dice que va a bajar la tasa de interés, pero esa es la de corto plazo, es la tasa de interés de política monetaria. Entonces, puede ser que la baje, pero no va a poder bajar mucho porque las tasas tienden a subir por todo por ahora, miedo al tema fiscal de Estados Unidos. Adicionalmente, del otro lado, China no está creciendo. Y China es justamente nuestro comprador número uno de commodity, ¿no? Entonces, un China que crece poco implica menos precio de la soja, menos precio del maíz, del trigo, de la carne, etcétera. Y o ese sea es el que escenario. Milei lucha contra el déficit fiscal, ahorran lo que puede, pasa la motosierra, la licuadora, todo, y de pronto vienen estos personajes del mundo y le interrumpen el sueño de recuperar la Argentina. Y se lo va complicando. O sea, este escenario de Milei es muy diferente al que tenía Macri. Acordate que la tasa de interés cuando sube Macri era prácticamente 1%. Había subido, pero estaba por ahí. Milei está con una tasa del 5%. Y ya te digo, tasas del 5%. Cuando Estados Unidos pone la tasa del 5%, agárrate porque... Mira, las últimas veces que la tasa estuvo en 5% fue en el 2007, después de la crisis subprime. Sí. La anterior fue en el 98, que fue la crisis rusa. En el 97 y en el 95. Todas crisis de países emergentes post en la década del 90 y después en esta década en la crisis subprime. O sea, tasas tan altas en Estados Unidos tienden a forzar mucho la economía global, ¿no? Entonces, Javier,
No, yo te quería preguntar algo más local, que tiene que ver con el gobierno anunció cuando ganó la elección y todo que había que salir del cepo lo antes posible, que tiene que ser algo inmediato. Después, por ejemplo, anunciaron que el impuesto país lo iban a sacar cuando estuviera la ley de base, qué sé yo, y todo lo van dilatando. ¿Crees que es un neogradualismo? ¿Crees que la coyuntura lo lleva a no tomar las decisiones de fondo? ¿O te parece que tenés una mirada crítica sobre esa falta de tomar las decisiones más fuertes? Mirá, yo creo que todo depende del programa que vos presentes. El problema es que no tenemos tan claro hacia dónde quiere el gobierno. Está claro que hasta acá... Pero ¿cómo decís eso si vos estabas dentro del gobierno? No, yo estaba dentro del Consejo Asesores, que era un organismo fuera del gobierno, y no hablábamos de estos temas. No, de hecho, la idea del Consejo es que no se metieran en estos temas, justamente. Ya vamos a volver al Consejo, seguir con lo tuyo. Pero lo que voy es, el programa del gobierno más o menos tiene lógica. Primero ordeno el fisco, Claro. Una vez que ordeno el fisco, puedo ordenar el Banco Central, porque en el fondo ordenar el Banco Central es... El fisco se hace cargo del desbole patrimonial del Banco Central. Entonces, para que el fisco se haga cargo del desbole patrimonial del Banco Central, necesito ordenar las cuentas públicas y después salgo del cepo. Ese es básicamente el programa. Ahora, lo que sucede es que en la medida en que vos tardás de salir del cepo, el mercado empieza a perder credibilidad. Dice, A dudar. A dudar, porque... Y además no solo empieza a dudar, sino que las condiciones se te empiezan a empeorar. O sea, la condición natural del cepo cambiario, mientras vos estás en cepo cambiario, lo que vas a tener siempre, y siempre tuvimos, fue pérdida de reservas, porque nadie te vende dólares voluntariamente en cepo cambiario, pérdida de reservas, brecha cambiaria y alto riesgo país. Esas son el estado natural del cepo cambiario en cualquier momento. Lo que tuviste en los primeros 6 meses fue una anormalidad. Esa acumulación de reservas, baja la brecha. Sí. Eso fue una normalidad porque cambió el gobierno, porque pegaste una devaluación y alguna cosa así. Convengamos que la brecha bajó bastante. Había bajado bastante, pero esa situación era normal. Cuando terminaste esa situación anormal, volviste al cepo de siempre. O sea, a que el mercado respondiera ante el cepo como venía respondiendo siempre, ¿no? O sea que, digamos, la prioridad del gran ajuste que hizo Milei, él dice, el mayor ajuste de la humanidad. Cierto, es muy grande, sí. Y el hecho de que baje la inflación a niveles cercanos a 1, qué sé yo, por ahí andará de acá a fin de año, eso no modifica el cuadro de situación de la Argentina. No, sí, Vos le das como un elemento fundamental al tema del cepo. Lo que digo es que el cepo es muy dañino para la economía. A veces se subestima el daño que genera el cepo para la economía. Un ejemplo de esto es Macri, sin cepo, pero con mucho déficit fiscal, tenía los bonos rindiendo prácticamente un 80, 90, hasta 100% su valor, su paridad, que se dice, ¿no? Milei, con una situación fiscal mucho más sana, sin pérdida, sin déficit, tiene los bonos rindiendo 40% paridad. O sea que el hecho de tener un cepo cambiario se castiga casi la mitad del precio del bono. Como estás diciendo, sí. Perdón, Javier, porque voy a usar una mala palabra. Como estás diciendo vos, esto de mantener el cepo es como que Milei es un boludo. No. Yo lo que creo ¿Cuál es la ventaja para ellos de A ver, conservar el cepo? a ver, ¿qué o el sucede? temor de sacarlo. Eso. El tema es así, salir del cepo para mí tiene varios problemas. Primero, el gobierno tiene que ver cómo reducir los impactos de salir del cepo. Yo creo que el gobierno quisiera en su situación ideal que el tipo de cambio libre baje lo suficiente, casi la brecha sea mínima. Sí, la convergencia. Convergencia, como dijo el gobierno. Estamos en eso. Para salir del cepo limpiamente, ¿no? El problema que tenés acá, a diferencia de cuando haces el ajuste fiscal, el gobierno tiene todas las perillas y las manijas para ajustar el gasto. Simplemente empieza a ajustar, tenés todos los controles. Cuando querés ordenar al Banco Central, tenés casi todos los controles. Cuando querés salir del cepo, ya te faltan piezas. O sea, tenés que ver cómo te responde el mercado. Puede ser que no es que vos hacés converger al tipo de cambio, te lo hace el mercado. Entonces ahí es donde el gobierno se empieza a encontrar con esto. Bueno, ¿cuál es el momento para salir? ¿Cómo hago? ¿Lo hago de a poquito? El escenario internacional no es el mejor para salir del cepo. Entonces tiene que el gobierno ahí encontrar una situación que le convenga y que les sea suficientemente positiva como para pegar el saltito y salir del cepo, ¿no? Entonces no sería tan boludo, sino más bien oportunista, y se ha vuelto como intervencionista en lugar de ser libertario. Yo creo que, bueno, es que cuando estás con cepo cambiario no te queda otra, ¿no? Pero, otra vez,
Todo depende de lo que estés buscando. Nos falta entender bien el camino. ¿Cuándo querés salir del cepo? ¿Este año? ¿El año que viene? Claro, eso es lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es el hito que el gobierno, vos crees que el gobierno está esperando que suceda, qué sé yo, que la inflación llegue al 1%, que la inflación llegue, para decir, esta es la condición que yo necesito para salir del cepo? ¿O crees que, nada, van viendo cuál es el momento oportuno en función de muchas cosas y eso, hay como una línea roja en decir, bueno, pero si no salís antes de esta fecha, ya empieza a ser un problema mucho más serio? Yo creo, bueno, ese es el punto. Yo creo que el gobierno está buscando el momento, la situación, que el mercado le abra la ventana más conveniente para saltar, ¿no? Yo creo que eso es lo que está hoy haciendo que el gobierno se demore. De hecho, esta semana flexibilizó bastante el cepo, algunas cosas del cepo, etcétera. Lo que sí es cierto es que en la medida en que tarde sin salir del cepo, el mercado empieza a perder credibilidad. Y uno de los temas son los bonos. Acá hay un tema clave. El año que viene el gobierno no tiene los dólares suficientes, ni en la reserva, porque no tiene, para pagar los vencimientos de la deuda en dólares del año que viene. Perdón, no es lo que dijo Caputo el otro día. Tiene lo de enero, que es el primero. En enero los intereses. Los intereses, pero él dijo que tiene capital, pero hay que pagar intereses, etcétera. Son prácticamente, si no me equivoco, 15.000 millones de dólares que vencen el año que viene. Bueno, por eso pide... ¿El repo no le alcanza con eso? Bueno, pero el repo es una deuda con garantía. ¿Qué tenés? Sí, claro. 15.000 millones de dólares para poner garantía. El oro no es. El oro no tenemos 15.000 millones de dólares en oro. Entonces, que habrá 4.000. 4.000 más o menos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Para enero, el primer vencimiento, tenés espacio. Pero en algún momento te encontrás con la realidad de que el bonista que tiene tu bono, lo que quiere es cambiar ese bono por otro bono, siempre y cuando pueda entrar y salir. Lo que no quiere es cambiarlo por otro bono si después no puede salir. Acordate que nadie se mete en una cárcel por motus propio, voluntariamente. ¿no? Entonces, para entrar al mercado internacional, sí o sí tenés que salir del cepo. Ahora, es una condición necesaria, no suficiente aún así. Sí. Pero me parece que sí, yo diría que pensando en el año que viene, en enero tenés vencimiento fuerte, ponele que tengas ahí con el repo, con alguna cosa, con algún canje de deuda, puedas ir pateando el vencimiento de enero, porque después en julio tenés de nuevo. Entonces, me parece que... Bueno, pero eso lo tienen todos los gobiernos. Sí, pero otra vez, para entrar al mercado internacional, seguro tenés que estar afuera del cepo. Ahora, todo eso nos está acercando al tema de la devaluación, y el gobierno parece absolutamente afirmado en que no va a devaluar ni en chiste, y que por el contrario se está acercando un momento por el cual la gente piensa en el tema de la revaluación del peso en relación con el dólar. Mira, obviamente cualquier gobierno va a decir siempre, en todo lugar, no vamos a devaluar. Esa es la frase que va a decir cualquier gobierno. Sí. Entonces, cuando un gobierno te dice no vamos a devaluar, es como que te diga que el cielo es celeste. Siempre te lo va a decir. Ahora bien, lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a revaluar el mercado, el tipo de cambio, el dólar libre se va a revaluar a tal punto, o lo que espera, que el dólar baje de valor, el peso se revalúe. Yo creo que ese escenario puede darse en alguna proporción mínima, pero me parece que lo más probable es que no suceda, ¿no? Que tengas un tipo de cambio, por ahí una brecha más apretada, pero de hecho, el tipo de cambio oficial no existe. Nadie opera el tipo de cambio oficial puro. Los importadores operan el tipo de cambio oficial más el impuesto país. Los exportadores operan un tipo de cambio oficial mixto, porque tiene 80% por lado. Y 20. O sea que el tipo de cambio oficial no lo opera nadie, ni el gobierno cree que se opera en exportación e importación. Entonces, ya te das una idea ahí de que siempre hay que esperar algún tipo de corrección cambiaria cuando salgas del cepo. Lo vas a tener que esperar. Ahora, bueno, sí, pero espero que... Sí, entiendo la que verdad que me acuerdo, creo que cuando fue en el tema del gobierno de Macri, habían maniatado a todo el mundo porque temían lo peor con el tema del cepo, estaba todo el mundo, y en realidad no pasó mucho. En este aspecto lo que vos decís es como que el gobierno tiene miedo. Y no es que tiene miedo, tiene precaución, toma precauciones que me parece razonable tomarlas, ¿no? Porque, a ver, el momento ideal para salir del cepo es cuando más reservas tenés y menos brecha. Sí. ¿No? Bueno, pero reservas no tenés. Las reservas no vas a tener porque el cepo justamente impide que tengas reservas. Porque un país sin cepo, ¿cómo acumula reservas? Bueno, cuando la gente quiere entrar al país, invertir, vender sus dólares, entonces el Banco Central compra los dólares y le vende los pesos, que es lo que la moneda del país que la gente quiere tener.
Si vos tenés cepo cambiario, eso no sucede y nadie quiere vender sus dólares en un país que después no lo puedes recomprar. Por eso es que necesitas salir del cepo para poder recomponer reservas. Y la salida del cepo también es importante no solo para recomprar reservas, sino también para que se dé la reactivación. ¿Crees que la reactivación económica es necesaria salir del cepo o vamos a poder ver a partir de agosto, septiembre, octubre una reactivación económica de la mano de la baja profunda de la inflación, que es lo que dice el gobierno que va a suceder? A ver, me voy a poner de esta manera. Para que haya reactivación económica no necesariamente tenés que salir del cepo. O sea, hemos tenido rebotes. Bueno, ahora mismo hay algunos rubros que hay algún grado de mejora, de crecimiento. Sí, por eso, el rebote económico, el rebote que es caí, reboto, eso puede darse sin cepo. Lo que seguro no puedes ver es crecimiento económico de verdad. O sea, la capacidad de la economía de estar produciendo por encima de lo que siempre produjo o del máximo histórico previo. Sí. ¿No? Argentina desde el 2012 que lo que ves es una suba, después de la suba una caída, una suba. Todos los años electorales sube el PBI, todos los años que no hay elecciones cae, eso viene pasando todos los años. Eso te muestra que hay un techo de actividad económica que la Argentina no ha logrado superar desde hace más de una década. Y para superarlo, para tener crecimiento económico, que es superar ese techo, bueno, ahí sí tienes que estar fuera del cepo, ¿no? Claro. Pero que rebote ahora, de hecho la economía está mostrando algunas señales positivas, el indicador de actividad del INDEC ya muestra 2 o 3 meses de recuperación. Nosotros creemos que en marzo hubo un piso en la actividad económica, lo vemos en casi todos los índices, y en general está en un piso, entonces se ha quedado en el piso. Hay algunos sectores que ya empezaron a rebotar, otros todavía siguen en el piso, pero empieza a haber una señal de que estás más para un rebote que para que siga cayendo la actividad económica. Y eso puede darse, incluso puede ser que muchos más sectores se sumen al rebote de la actividad, ¿no? Pero ahí el crecimiento es otra historia. Pues Javier, estabas con el tema de finalmente por qué se fue. Sí, claro, bueno, y ya hablamos de economía, ¿qué pasó? Porque vos tenés una mirada optimista con el gobierno, con el modelo económico encarado por el gobierno, con el rumbo, como diría Mauricio Macri, ¿te desencantaste con lo que te sucedió y te alejaste un poco también incluso del rumbo, o seguís compartiendo el rumbo y bueno, tenés tus discrepancias con las formas? No, en realidad pasó esto. Yo estaba en el Consejo de Asesores y como te contaba, el Consejo de Asesores era un consejo justamente de gente que está fuera del gobierno y la idea era aportar ideas, ni siquiera sobre el tema política económica, porque eso ya el programa económico lo estaba ejecutando Caputo, pero sí aportar ideas sobre lo que se puede hacer en Argentina, si veíamos alguna oportunidad, algún riesgo. La verdad que hubo muy poquitas reuniones mientras yo estuve, pero también se confundía mucho mi rol, porque yo soy analista económico y trabajo de economista y hablo en los medios y hablo con clientes, publicamos informes, etcétera. Entonces había mucha confusión por eso, ya empezaba a haber algún roce, yo dije, bueno, sí, es el divino botón que me está haciendo este ruido. De hecho, critiqué en un momento la comunicación del gobierno y dije, bueno, pero yo estoy haciendo más ruido con la comunicación del gobierno en algunos aspectos en materia económica. Entonces, y eso generó un rebote, digamos, una respuesta desagradable por parte de Milei de que te imputó alguna cosa de la cual poca gente o casi nadie cree. No, de hecho eso yo creo que fue un malentendido completamente, porque ya te decía, el Consejo de Asesores no tenía información privilegiada, ni se reunía con funcionarios, y justamente es algo que habíamos pedido no tener, para evitar problemas legales de gente que está trabajando, tiene su trabajo, pensá que ahí adentro hay gente que tiene su propia empresa, que tiene empleados que dependen de bueno, ellos. A Caragosian lo rajaron también. Bueno, Caragosian también se fue. Pero digamos que no tenía nada que ver con el proyecto de Milei. Y yo creo que, bueno, es un tema de, no sé por qué se eligió cada uno, no sé, pero sí me queda se supone que a vos te eligieron por cierta afinidad, pero a Caragosian no la entiendo. No sé, no te puedo decir. Yo digo, eso que decía recién, esta afinidad, ¿se perdió durante tu...? No, yo sigo pensando que el programa económico está bien plantado, digamos. Puedo discutir, momentos más de salir del cepo antes, después, el timing. Sí. Me gustaría, por ejemplo, que mejorara la comunicación de la política económica. Creo que ahí hay algunos temas para trabajar, pero son cuestiones vistas de afuera, de acá de sillón, sin estar ahí en el gobierno, ¿no? Pero creo que el programa económico tiene mucho sentido. O sea, ordenar las cuentas públicas, ordenar el Banco Central, salir del cepo cambiario y desregular. Eso me parece, esos 4 pilares sobre los que se basa el programa económico me parece completamente razonables. Perdóname, ya cerrando. Lo leí por ahí, pero más o menos es algo que uno está viendo.
¿Qué es esto de que el Banco Central emite pesos para comprar dólares, después esos dólares los vende para comprar pesos? ¿Qué se baja la inflación con eso? Más bien parece un juego de niños. Mira, eso, a ver, yo lo había entendido, lo entiendo si vos querés ir saliendo del cepo. Porque, otra vez, cuando vos querés salir del cepo, vos quisieras que la brecha esté lo más apretada posible para que la corrección cambiaria sea lo más chica posible, por un lado. Y por otro lado, si vos estás viendo mucha volatilidad en el mercado, o sea, los bancos centrales, ¿cuándo se recomienda intervenir en el mercado cambiario? ¿O cuándo los bancos centrales, sobre todo de países emergentes, que son los que suelen aplicar esta flotación sucia, intervienen? ¿O cuándo se recomienda? Cuando hay volatilidad en el mercado. Cuando hay volatilidad en el mercado puedes intervenir, apretar la volatilidad, porque en realidad es mucho ruido y pocas nueces, digamos. Donde no tenés que intervenir es cuando el mercado se quiere ir. Ejemplo de eso es 2018, claro. 2019, que ponías reservas y el mercado se las compraba, se las llevaba. Sí, sí. Eso es otra cosa. Ahí no tenés mucho para hacer porque te lleva puesto el mercado. En estos casos, cuando ves que hay volatilidad, es razonable intervenir. A veces es difícil saber si estás ante volatilidad, claro, o estás ante una corrida. No es tan fácil de verlo. Ves después. Pero me pareció que le funcionó al gobierno, porque anunció eso, la verdad es que no lo hizo, sí, y el mercado se le calmó. Entonces había algo de ruido ahí. Y en principio hoy tiene más la posibilidad de echarle la culpa a lo que pasa afuera también de lo que pasa adentro. Exactamente. Pero ojo, para mí no puede escaparse de este objetivo que tiene que tener, que salir del cepo cambiario. Porque no, la economía no puede funcionar normalmente con cepo cambiario. Hay mucho lío operativo en las empresas hoy. Sí, sí. Mucho lío operativo. Una empresa tiene que decir, bueno, tengo que comprar insumos o invierto o no invierto con cepo. ¿Cómo le vendo a...? Imagínate una empresa multinacional o... Bueno, están acostumbrados. Sí, pero, Fausto, están acostumbrados también. Sí, pero fíjate que no hay inversiones de ese tipo. No, claro. Son las inversiones medio obligadas donde te miran de afuera y dicen, bueno, haz lo que puedas. Pero me ha pasado a mí estar en reuniones de este tipo. Y una cosa es, bueno, hacer lo que puedas y hablamos después, no, vamos a invertir acá en Argentina por esto y por esto, ¿no? Bien, sí. Javier, te despedimos, sí. Nos despedimos de nuestro seguidor y creciente público y nos vemos el próximo domingo, siempre a la misma hora, a las 21. Muchas gracias y gracias, Fausto. Gracias a ustedes.